La viuda pobre heredó una mina sellada, que todos decían estéril en medio de la sierra árida, pero cuando logró romper los tablones que cubrían la entrada, lo que encontró bajo la roca cambió su destino para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El viento del desierto levantaba polvo rojo sobre las pocas personas reunidas junto a la tumba recién cavada. Elena Vargas tenía 32 años y acababa de enterrar a su esposo bajo el sol implacable de Nuevo México. Tomás había muerto 3 semanas atrás en un derrumbe dentro de la mina San Rafael, aplastado por toneladas de roca mientras buscaba el filón de plata que salvaría su futuro. Ahora Elena estaba sola, vestida de negro bajo el calor sofocante, escuchando las palabras apresuradas del padre Domingo, mientras las mujeres del pueblo evitaban su mirada. 2 días después del entierro, el banquero Cornelius Blackwell llegó a su puerta con papeles y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tomás había pedido prestados $300 para equipamiento de minería. Con intereses acumulados, la deuda ahora era de 500. Elena tenía hasta fin de mes para pagar o perder el pequeño rancho que había sido su hogar durante 5 años. Señora Vargas, comprendo su situación, dijo Blackwell, ajustando sus lentes mientras permanecía de pie en el porche. Ni siquiera le había ofrecido sentarse. Pero los negocios son negocios. Su difunto esposo firmó documentos muy claros. Elena había intentado explicar que no tenía dinero, que Tomás había gastado todo en dinamita y herramientas. Blackwell simplemente dobló los papeles y se guardó el sombrero. Entonces le sugiero que encuentre una solución rápidamente. Hay compradores interesados en esta propiedad. El sheriff Morrison fue aún peor. Cuando Elena acudió a él, desesperada, explicando que la deuda parecía crecer cada semana de forma imposible, el hombre apenas levantó la vista de su escritorio. Señora, si su esposo firmó esos documentos, no hay nada que yo pueda hacer. Las deudas se heredan. Así funciona la ley. ¿Pero $500 por un préstamo de 300 en apenas 6 meses? Morrison finalmente la miró, con ojos duros. Si no puede pagar, venda el rancho y váyase. Hay muchas viudas en este territorio. No es mi problema resolver las finanzas de todas. El abogado en el pueblo, un hombre delgado llamado Pearson, le cobró $2 solo por escuchar su caso. Después de revisar los documentos que Elena había logrado obtener de Blackwell, suspiró pesadamente. Los términos son abusivos, ciertamente, pero están dentro de la ley técnicamente. Y señora Vargas, hizo una pausa incómoda. Usted es una mujer sin recursos ni representación masculina. Luchar contra el señor Blackwell en corte sería costoso y probablemente inútil. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Le aconsejo que acepte lo que le ofrezcan por la propiedad y comience de nuevo en otro lugar, quizás con familia. Pero Elena no tenía familia. Sus padres habían muerto de fiebre cuando ella tenía 17. Tomás había sido su único mundo, y ahora ese mundo se desmoronaba como las paredes de la mina que lo había matado. Las mujeres del pueblo, que antes la saludaban en la iglesia, ahora cruzaban la calle cuando la veían venir. Una viuda pobre sin protección era un recordatorio incómodo de lo frágil que era la seguridad de cualquiera. Nadie quería esa mala suerte cerca. En los días que siguieron, Elena vendió lo poco de valor que tenía: el reloj de bolsillo de Tomás, sus herramientas, los muebles del salón. Reunió $120. Era menos de una cuarta parte de lo que debía. La noche antes de que expirara el plazo, Elena estaba sentada en el porche vacío de su rancho, mirando el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo morado del atardecer. Había vivido según las reglas de esta sociedad: mujer obediente, esposa fiel, siempre pidiendo permiso, siempre dependiendo de un hombre para protegerla. Y ahora ese sistema la arrojaba al desierto sin una segunda mirada. Fue entonces cuando recordó las últimas palabras de Tomás:
dichas con respiración entrecortada en su lecho de muerte. La mina del abuelo, Valle de las Cruces, es tuya ahora. Nunca pude abrirla, pero es tuya. Elena casi había olvidado esa propiedad. El abuelo de Tomás había sido minero en las montañas al norte, en un valle remoto donde pocas personas se aventuraban. Cuando murió, la pequeña concesión minera había pasado a Tomás, pero él nunca había hecho nada con ella. Está sellada, le había dicho una vez. El viejo cerró la entrada antes de morir. Decía que la mina estaba maldita, que había tomado demasiado de él. Pero ahora, sentada en la oscuridad creciente, Elena pensó: una mina sellada en medio de la nada era más de lo que tendría mañana, cuando Blackwell viniera a tomar el rancho. Al amanecer siguiente, antes de que el banquero llegara, Elena llenó 2 alforjas con lo esencial: mantas, cerillos, el rifle viejo de Tomás, con una caja de balas, pan duro, cecina, una cantimplora. Dejó una nota clavada en la puerta del rancho: pueden quedarse con esta tierra, yo me voy. Montó la yegua vieja que milagrosamente no había vendido y se dirigió hacia el norte, hacia las montañas donde supuestamente estaba la mina del abuelo de Tomás. El viaje tomaría 3 días a través de territorio árido y solitario, pero Elena ya no tenía nada que perder. El primer día cabalgó bajo un sol que parecía martillar su cabeza. El segundo día, el paisaje se volvió más rocoso, con formaciones rojas elevándose como catedrales antiguas. No vio a nadie, solo lagartos, buitres circulando alto, y ocasionalmente el esqueleto blanqueado de algún animal que no había sobrevivido la travesía. Al tercer día, siguiendo las indicaciones vagas que Tomás le había dado una vez, Elena encontró el valle estrecho entre 2 paredes de piedra, y allí, al fondo, vio la estructura de madera medio derruida, el antiguo campamento del abuelo minero. La mina estaba más adelante, un agujero negro en la pared de roca, sellado con tablones gruesos de madera que el tiempo había desgastado pero no destruido. Elena desmontó, sus piernas apenas sosteniéndola después de días de viaje. Miró la entrada sellada, oscura y amenazante. Este era su futuro ahora. Una mina abandonada en medio de la nada, supuestamente maldita, probablemente vacía. Pero era suya, y era un comienzo. El camino hacia la entrada de la mina era traicionero, lleno de rocas sueltas y grietas ocultas bajo arena. Elena avanzaba con cuidado, sosteniendo las riendas de la yegua con una mano mientras examinaba el terreno. Cada paso levantaba polvo fino que se pegaba a su vestido negro, transformándolo en gris rojizo. La estructura de madera que había visto desde la distancia era más grande de lo que pensaba. Una cabaña pequeña de un solo cuarto, con techo parcialmente hundido. Las ventanas habían perdido sus vidrios hacía tiempo, reemplazados por tablones clavados de forma desigual. La puerta colgaba de una sola bisagra, creando un hueco oscuro que parecía una boca abierta. Elena se detuvo frente a la cabaña, su corazón latiendo fuerte. Adentro podría haber serpientes de cascabel, arañas viuda negra, o peor. Pero la noche caería pronto, y necesitaba refugio. Amarró la yegua a un poste que milagrosamente seguía firme, y sacó el rifle de su montura. Sus manos temblaban ligeramente, mientras verificaba que estuviera cargado. Tomás le había enseñado a disparar años atrás, pero nunca había tenido que usar el arma contra nada más peligroso que una botella vacía. «Si vas a tener miedo», susurró para sí misma, «al menos ten miedo mientras avanzas». Empujó la puerta con el cañón del rifle. La madera gimió pero cedió. La luz del atardecer se derramó en el interior, revelando un espacio cubierto de polvo y telarañas. Elena parpadeó, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La cabaña tenía lo básico: una mesa volcada, una silla rota, estantes vacíos contra una pared. Había un camastro de madera en la esquina, con el colchón podrido prácticamente desintegrado. Pero lo más importante, no había señales inmediatas de ocupantes peligrosos.
Elena entró lentamente, barriendo cada esquina con el rifle. Algo corrió entre las sombras, y ella casi dispara antes de darse cuenta de que era solo un ratón. Soltó el aire que había estado conteniendo. En una esquina, medio oculto bajo escombros, encontró algo valioso. Un baúl de madera con cerradura oxidada. Lo arrastró hacia la luz. La cerradura cedió con un golpe de la culata del rifle, revelando su contenido. Mantas comidas por polillas, pero todavía utilizables. Un pico oxidado, una pala y, sorprendentemente, un segundo rifle más nuevo que el suyo, envuelto en tela aceitada, con una caja de cartuchos intacta. «Gracias, abuelo», murmuró Elena, sacando el arma. Esto cambiaba las cosas. Un rifle podría significar la diferencia entre sobrevivir y morir en este lugar olvidado. Siguió explorando. Detrás de los estantes encontró una puerta pequeña que daba a una extensión de la cabaña. Una despensa rudimentaria, cavada parcialmente en la roca. Adentro había latas oxidadas, la mayoría reventadas por el tiempo, pero también encontró algo extraordinario. Un pozo pequeño excavado en el piso de roca, con agua clara en el fondo. Elena casi llora de alivio. Agua significaba que podría quedarse aquí, al menos temporalmente. Bajó la cantimplora con una cuerda que encontró en el baúl y probó el agua cautelosamente. Estaba fresca y limpia, probablemente alimentada por un manantial subterráneo. Mientras el sol se ponía completamente, Elena trabajó rápidamente. Limpió un espacio en el piso, sacudió las mantas menos dañadas, arrastró la mesa hacia arriba y la usó para bloquear parcialmente la entrada. Encendió una pequeña fogata en el hogar de piedra que descubrió en una esquina, usando madera seca de los muebles rotos. La luz del fuego transformó la cabaña de amenazante a casi acogedora. Elena se sentó en el piso, comiendo cecina dura y bebiendo agua fresca del pozo, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a esperanza. Pero esa esperanza se rompió abruptamente cuando escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose afuera. Elena se congeló, con la cecina a medio camino hacia su boca. Los cascos se detuvieron cerca de la cabaña. Voces masculinas, bajas y ásperas, discutiendo algo. Con movimientos silenciosos, Elena apagó la fogata con arena, sumergiendo la cabaña en oscuridad casi total. Tomó el rifle nuevo, verificó que estuviera cargado y se posicionó detrás de la mesa volcada cerca de la entrada. «Hay humo saliendo de ahí», dijo una voz afuera. «Alguien está adentro». «Probablemente solo vagabundos», respondió otra voz, más joven. «Este lugar lleva años abandonado. Vamos a revisar. Podría ser alguien que sabe algo sobre la mina». Pasos pesados se acercaron a la puerta. Elena apretó el rifle contra su hombro, su dedo en el gatillo, su respiración contenida. Una silueta apareció en la entrada. «Hola, salga de ahí. Sabemos que hay alguien». Elena reconoció la táctica de intimidación. No respondió. El hombre dio un paso hacia adentro. En la oscuridad, Elena podía distinguir su forma grande, el sombrero de ala ancha, la pistola en su cinturón. «Última advertencia», dijo el hombre. «Salga ahora o entramos por la fuerza». Elena amartilló el rifle. El sonido metálico resonó en el silencio. El hombre se congeló. «¿Quién está ahí?» «Alguien con un Winchester apuntando directo a su pecho», respondió Elena, manteniendo su voz firme a pesar del terror que sentía. «Sugiero que retroceda». Hubo un momento de silencio sorprendido. Luego el hombre dijo: «¿Una mujer?» «Una mujer con muy buena puntería y ninguna paciencia para intrusos en su propiedad. Esta mina me pertenece legalmente. Tienen 5 segundos para montarse en sus caballos y largarse». «Señora, no queremos problemas», dijo otra voz desde afuera. «Solo estamos revisando el área. Trabajamos para el señor Blackwell». El nombre golpeó a Elena como una bofetada. Blackwell, el banquero que había tomado su rancho, ahora estaba enviando hombres hasta aquí. ¿Cómo había descubierto tan rápido dónde estaba?
No me importa para quién trabajen, dijo Elena. Largo de aquí. Ahora. El hombre en la entrada dio un paso atrás lentamente. Está cometiendo un error, señora. El señor Blackwell tiene interés en esta propiedad. Él puede hacer que su vida sea muy difícil. Ya la hizo difícil, respondió Elena. Y sobreviví. Ahora muévanse antes de que decida que necesito probar si este rifle funciona. Para enfatizar su punto, Elena disparó un tiro al aire, a través del techo parcialmente destruido. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Afuera los caballos relincharon asustados. «¡Está loca!», gritó el hombre joven. «Vámonos, no vale la pena», dijo el otro. Elena escuchó pasos apresurados, el crujir de sillas de montar, y luego el galope de caballos alejándose en la noche. Se quedó inmóvil durante varios minutos, el rifle todavía apuntando a la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaban violentamente, ahora que la amenaza inmediata había pasado. Finalmente, bajó el arma y se deslizó al piso, apoyando su espalda contra la pared. En la oscuridad total de la cabaña, Elena permitió que las lágrimas vinieran. Lágrimas de miedo, de alivio, de rabia contra un mundo que la perseguía incluso hasta este rincón olvidado del desierto. Pero también había algo más en esas lágrimas, un reconocimiento sorprendente. Había enfrentado a hombres armados. Había defendido lo que era suyo. Había disparado un rifle no por práctica, sino con intención real de protegerse. Le habían enseñado toda su vida que las mujeres eran frágiles, que necesitaban protección masculina, que no podían sobrevivir solas. Pero aquí estaba, sola en medio de la nada, habiendo ahuyentado a intrusos con nada más que coraje y un arma. Quizás las reglas que le habían enseñado eran solo mentiras convenientes para mantenerla débil. Elena se limpió las lágrimas, recargó el rifle y se preparó para una noche larga sin dormir, vigilando la entrada de la cabaña con el arma en su regazo. Cuando el amanecer finalmente llegó, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elena seguía despierta y alerta. Había sobrevivido su primera noche y sobreviviría la siguiente. Los días siguientes establecieron un ritmo agotador pero necesario. Elena se despertaba con el amanecer, bebía agua fría del pozo y comenzaba el trabajo de transformar la cabaña ruinosa en algo habitable. Primero reparó el techo usando tablones de madera que arrancó de otras estructuras deterioradas alrededor del campamento minero. Sus manos, suaves de una vida de trabajo doméstico, desarrollaron ampollas que se reventaron y formaron callos. Aprendió a martillar clavos oxidados sin golpearse los dedos más de 2 veces por hora. Luego limpió el pozo a fondo, removiendo hojas muertas y sedimento del fondo. Encontró cubetas oxidadas que pulió lo mejor que pudo. El agua era su recurso más valioso en este desierto. Para comida, Elena cazaba conejos con el rifle, sorprendiéndose a sí misma con su puntería mejorada. Recolectaba nopales y tunas de los cactus cercanos, recordando las lecciones de su abuela sobre qué plantas del desierto eran comestibles. No era abundante, pero era suficiente. Cada noche, barría la cabaña meticulosamente antes de dormir, moviendo la mesa pesada contra la puerta y manteniendo ambos rifles cargados a su lado. Los hombres de Blackwell no habían regresado, pero Elena permanecía vigilante. El quinto día, sintiéndose más segura en su nuevo hogar, Elena decidió explorar la cabaña más sistemáticamente. Había estado tan enfocada en sobrevivir que no había examinado cuidadosamente cada rincón. Comenzó con los estantes, removiendo tablas sueltas, golpeando las paredes buscando espacios huecos. No encontró nada excepto ratones asustados y más telarañas, pero cuando movió el camastro viejo para limpiarlo, notó algo extraño. Las tablas del piso debajo del catre sonaban diferente cuando las pisaba, más huecas. Elena se arrodilló, pasando sus dedos sobre la madera desgastada. 3 tablas parecían más nuevas que las demás, menos desgastadas por el tráfico constante.
Insertó la punta del cuchillo de Tomás en una grieta y palancó. La tabla se levantó fácilmente, revelando un compartimiento oscuro debajo. El corazón de Elena aceleró. Metió la mano cautelosamente, esperando medio encontrar una serpiente. Sus dedos tocaron algo de cuero. Tiró, extrayendo un saquillo de piel atado con cordón. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un libro pequeño, encuadernado en cuero, con páginas amarillentas. Un diario. Elena lo abrió en la primera página. La escritura era apretada pero legible. Diario de Santiago Vargas, Valle de las Cruces, año 1881. El abuelo de Tomás. Elena rápidamente calculó las fechas. Santiago había muerto en 1889, 8 años después de comenzar este diario. Tenía en sus manos casi una década de registros. Se sentó junto a la ventana donde la luz era mejor y comenzó a leer. Las primeras entradas eran mundanas. Registros de trabajo en la mina, vetas encontradas, preocupaciones sobre provisiones. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba. 15 de marzo de 1883. Hoy vino el hombre del señor Garrison otra vez, ofreciendo comprar mi concesión por $100. Le dije que no está en venta. Se fue amenazante, diciendo que el señor Garrison siempre consigue lo que quiere. No me importa. Esta tierra es mía por derecho. Elena sintió un escalofrío. Garrison. Ese nombre le sonaba vagamente familiar. Siguió leyendo. Las entradas se volvían más oscuras. 2 de junio de 1883. Encontraron a Rodríguez muerto en su mina, supuestamente un derrumbe. Pero yo sé la verdad. Rodríguez se negó a vender a Garrison la semana pasada. Ahora está muerto, y su viuda sin un centavo firmó las escrituras. Garrison tiene su mina. Tengo miedo. 20 de julio de 1883. Mi esposa María murió anoche. El doctor dice que fue enfermedad natural, pero ella estaba sana hace 3 días, justo después de que rechacé otra oferta de Garrison. ¿Coincidencia? No lo creo. Las manos de Elena temblaban mientras pasaba las páginas. La historia que emergía era terrible. Un hombre poderoso llamado Garrison, sistemáticamente destruyendo a los pequeños mineros que se negaban a venderle sus concesiones. Accidentes convenientes, enfermedades súbitas, deudas repentinas que llevaban al embargo. Y entonces, Elena llegó a una entrada que le heló la sangre. 5 de septiembre de 1884. Hoy vino el banquero nuevo, Cornelius Blackwell, socio de Garrison. Me ofreció un préstamo generoso para mejorar la mina. Rechacé. Conozco el juego. Prestarte dinero, inflar los intereses, embargarte cuando no puedes pagar. Lo vi hacer con los Torres el año pasado. Ahora están en la calle y Garrison tiene su rancho. Elena dejó caer el diario. Blackwell, el mismo banquero que había destruido su vida, trabajaba para Garrison, o con él, y habían estado haciendo esto durante décadas. Con manos temblorosas, continuó leyendo. Santiago documentaba todo: nombres de familias destruidas, fechas de muertes sospechosas, propiedades tomadas fraudulentamente. Era una crónica de injusticia sistemática. Y luego, cerca del final del diario, Santiago escribió algo diferente. 10 de enero de 1889. Estoy enfermo. Sé que no me queda mucho tiempo. Garrison finalmente está ganando, pero no de la forma que cree. He escondido lo más valioso, donde nunca lo encontrará. Debajo del corazón del hogar, donde el fuego ya no calienta. Si alguien de mi sangre lee esto algún día, sabrá buscar ahí. Que use lo que encuentre para destruir a los hombres que destruyeron a tantos. Elena cerró el diario lentamente. Debajo del corazón del hogar, donde el fuego ya no calienta. Miró alrededor de la cabaña. El único hogar estaba en la esquina, un círculo de piedras, donde ella había encendido sus primeras fogatas. Pero Santiago escribió, donde el fuego ya no calienta. Tiempo pasado. Se levantó y caminó hacia el hogar. Lo examinó cuidadosamente.
Las piedras estaban cubiertas de hollín reciente de sus propios fuegos, pero cuando movió algunas piedras sueltas, notó algo. Había otro hogar debajo, más viejo, más grande, completamente cubierto por el nuevo. Elena comenzó a remover piedras con urgencia creciente. Abajo, el hogar antiguo emergió, un círculo de piedras más grandes y planas, y en el centro, una piedra con forma diferente, más cuadrada, más deliberadamente colocada. La levantó con esfuerzo. Debajo había un hueco profundo excavado en la tierra, y dentro del hueco, envueltos en tela encerada, había varios paquetes. Elena los sacó uno por uno, sus manos temblando tanto que casi los deja caer. Desenvolvió el primero. Documentos, escrituras de propiedad, contratos, registros de banco. Todos con firmas de Garrison y Blackwell. Todos mostrando fraude claro, fechas alteradas, términos cambiados, sellos falsificados. El segundo paquete contenía correspondencia. Cartas entre Garrison y Blackwell, discutiendo abiertamente sus esquemas. Evidencia directa de conspiración. El tercer paquete hizo que Elena jadeara. Pepitas de plata pura. Docenas de ellas, cada una del tamaño de su pulgar. Suficiente riqueza para vivir cómodamente durante años. Y finalmente, en el fondo, un mapa dibujado a mano de la mina, mostrando túneles que se extendían profundamente en la montaña, marcados con X, donde Santiago había encontrado vetas ricas de plata. La mina no era estéril. Era una fortuna esperando ser extraída. Elena se sentó entre los tesoros dispersos, su mente girando. Santiago había encontrado plata, había reunido evidencia de los crímenes de Garrison y Blackwell, y luego había sellado la mina y fingido que era inútil, protegiéndola hasta que alguien de su sangre pudiera usarla. Tomás nunca lo supo. Había muerto creyendo que la mina de su abuelo era un fracaso. Pero ahora Elena sabía la verdad. Y con esa verdad venía una decisión imposible. Podría tomar la plata, huir lejos, comenzar una nueva vida anónima. Sería lo seguro, lo sensato. O podría usar la evidencia para destruir a los hombres que habían destruido a Santiago, a Tomás, a docenas de familias inocentes durante décadas. Luchar sería peligroso, probablemente mortal. Una mujer sola contra hombres poderosos con conexiones, dinero y sin escrúpulos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Elena envolvió cuidadosamente todo de nuevo y lo escondió bajo las tablas del piso. Esa noche, mientras preparaba café sobre el fuego, escuchó algo que le heló el alma. Voces, varias, acercándose. Pero estas voces no eran de los hombres de Blackwell, eran diferentes, más ásperas, más peligrosas. Y una de ellas, clara en el aire nocturno, dijo: «Sella la entrada del túnel con la dinamita. Nadie puede saber lo que hay escondido aquí. Especialmente no esa viuda entrometida». Era la voz de Cornelius Blackwell. Elena apagó el fuego inmediatamente, sumiendo la cabaña en oscuridad. Su corazón martillaba mientras se arrastraba hacia la ventana, manteniéndose agachada bajo el marco. Afuera, a la luz moribunda del crepúsculo, pudo ver 5 siluetas. 3 llevaban rifles. 1 cargaba algo pesado. Y el quinto, incluso a distancia, era inconfundible. El traje caro y el sombrero de ala ancha de Cornelius Blackwell. Pero no caminaban hacia la cabaña. Se dirigían directamente hacia la entrada de la mina. Elena observó con horror creciente, mientras el hombre con la carga pesada la bajaba cerca de la boca de la mina sellada. Incluso en la penumbra pudo ver las cajas distintivas. Dinamita. ¿Está seguro de esto, señor Blackwell?, preguntó uno de los hombres. Si hay un túnel secundario como dice el mapa, podría llevar a cualquier parte. Por eso lo estamos sellando, respondió Blackwell con impaciencia. El viejo Santiago era más astuto de lo que pensábamos. Encontró una veta importante y la escondió. Pero no podemos arriesgarnos a que alguien la descubra, especialmente ahora que la viuda está husmeando. ¿Por qué no simplemente matarla?
preguntó otro hombre casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. Porque una viuda muerta atrae preguntas, respondió Blackwell. Pero una viuda que desaparece en el desierto, probablemente atacada por apaches o muriendo de sed, es solo otra tragedia lamentable. Elena sintió bilis subir por su garganta. Estos hombres estaban planeando su muerte como si fuera un detalle menor de negocios. Coloquen los cartuchos profundo en la entrada, ordenó Blackwell. Quiero que ese túnel quede sellado permanentemente. Los hombres comenzaron a trabajar. Elena sabía que tenía minutos, quizás menos. Si sellaban la entrada con toda esa dinamita, cualquier evidencia que quedara dentro se perdería para siempre. Pero más importante, según el mapa de Santiago que había estudiado, había un túnel secundario que conectaba la mina principal con una salida natural en el otro lado de la montaña. Si era verdad, ese túnel podría contener aún más evidencia, o plata, o ambas. Y Blackwell estaba a punto de sellarlo todo. Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. Abandonó la cabaña por la puerta trasera que daba al barranco, moviéndose en la oscuridad creciente, con el mapa de Santiago memorizado en su mente. Según el diagrama, la entrada secundaria estaba a unos 500 metros al este, oculta detrás de un afloramiento rocoso. Corrió agachada entre los matorrales de salvia y mezquite, sus faldas enganchándose en espinas. Podía escuchar las voces de los hombres detrás de ella, más tenues ahora. Encontró el afloramiento rocoso exactamente donde el mapa indicaba, y allí, medio oculta por arbustos espinosos, había una grieta en la pared de la montaña, apenas lo suficientemente ancha para que una persona delgada pasara. Elena se deslizó por la abertura, raspando sus brazos contra la roca áspera. Adentro, sacó los cerillos de su bolsillo y encendió uno. La luz temblorosa reveló un túnel angosto que se adentraba en la oscuridad. No tenía lámpara, no tenía cuerda, no tenía nada excepto un puñado de cerillos y una determinación desesperada. Avanzó en la negrura, encendiendo cerillos ocasionalmente para verificar su camino. El túnel descendía gradualmente, las paredes estrechándose y ensanchándose impredeciblemente. El aire olía a mineral y humedad antigua. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Elena emergió en una caverna más grande. Encendió otro cerillo y jadeó. Había cajas, docenas de ellas, cajas de madera del ejército estadounidense, apiladas contra las paredes, y en el centro de la caverna, un vagón de mano minero lleno de roca que brillaba plateada incluso a la luz débil del cerillo. Elena se acercó a una de las cajas del ejército y forzó la tapa con sus dedos. Adentro había oro, monedas, lingotes, todo marcado con el sello del ejército de los Estados Unidos. «Dios mío», susurró. Santiago encontró un robo. Abrió otra caja, más oro, y debajo del oro, documentos, hojas de servicio militar, reportes de transferencia de payroll. La historia se aclaró en la mente de Elena mientras examinaba las evidencias. Garrison, antes de ser magnate minero, había sido oficial del ejército y había robado el pago de las tropas durante la guerra, ocultando el oro aquí, en una mina remota. Santiago había descubierto el escondite, documentado todo, pero nunca había podido exponerlo, porque Garrison lo había matado primero. Y ahora Blackwell, socio de Garrison, estaba a punto de sellar toda la evidencia para siempre. Elena estaba tan absorta examinando los documentos que no escuchó los pasos acercándose por el túnel principal hasta que era demasiado tarde. Bien, la pequeña viuda sí que es curiosa. Elena giró bruscamente. En la entrada del túnel principal estaba Blackwell, sosteniendo una lámpara de aceite. Detrás de él, dos de sus hombres con rifles. «Debo admitir que estoy impresionado», continuó Blackwell, avanzando lentamente hacia ella. «Encontraste el túnel secundario. Encontraste el escondite. Eres más astuta que tu difunto esposo». «Ustedes mataron a Tomás»,
dijo Elena, su voz sorprendentemente firme. Y mataron al abuelo de Tomás, y a docenas de otros. Blackwell se encogió de hombros. Los negocios requieren cierta eliminación de competencia. Tu esposo era persistente. Seguía cavando en la mina San Rafael, acercándose demasiado a nuestras operaciones. El derrumbe fue lamentable pero necesario. Asesino. Empresario, corrigió Blackwell con una sonrisa. Y ahora, señora Vargas, tengo una decisión que tomar. Puedo matarte aquí, sellar este túnel, y nadie sabrá jamás lo que pasó. Oh, hizo una pausa teatralmente. Puedes ser razonable. ¿Razonable? Toma una de estas cajas de oro. Vete lejos. Comienza una nueva vida. Olvida todo lo que viste aquí. Todos ganan. Elena miró alrededor de la caverna. El oro robado. La evidencia de décadas de crímenes. Las víctimas sin número que nunca obtendrían justicia. No, dijo simplemente. La sonrisa de Blackwell se evaporó. Entonces eres tan tonta como tu esposo. Hizo un gesto a sus hombres. Mátenla. Celen ambos túneles. Terminaremos con esto de una vez. Los hombres levantaron sus rifles. Elena cerró los ojos, preparándose para el final. Pero el disparo que resonó en la caverna no vino de los rifles de los hombres de Blackwell. Vino de la entrada del túnel secundario, por donde Elena había entrado. «Bajen las armas, Marshal de los Estados Unidos». Elena abrió los ojos. En la entrada del túnel, iluminado por su propia lámpara, estaba un hombre de unos 50 años con una estrella federal en el pecho y un rifle apuntando directamente a Blackwell. Detrás del Marshal había otros dos hombres armados con insignias federales. Cornelius Blackwell, dijo el Marshal con voz de acero, está bajo arresto por robo de propiedad federal, asesinato, fraude y conspiración. Y señora, se dirigió a Elena, usted está a salvo ahora. Las piernas de Elena cedieron y se desplomó al piso de la caverna, temblando incontrolablemente. Los siguientes minutos fueron un caos. Los hombres de Blackwell intentaron resistir, pero estaban superados en número. El Marshal, que se presentó como James Crawford, había traído refuerzos que esperaban afuera. Blackwell fue esposado, vociferando amenazas y demandas de ver a su abogado. Cuando finalmente calmó la situación, el Marshal Crawford ayudó a Elena a ponerse de pie. «¿Cómo me encontraron?», preguntó ella. «No la encontramos», respondió Crawford. «Estamos rastreando a Garrison y Blackwell desde hace 2 años. Robos de payroll durante la guerra, fraudes de propiedad, múltiples homicidios. Pero no teníamos evidencia sólida. Hasta ahora». Miró alrededor de la caverna llena de cajas. «Esto es exactamente lo que necesitábamos». «Hay más», dijo Elena rápidamente. «En la cabaña. Documentos, contratos, cartas. El abuelo de mi esposo documentó todo». Crawford asintió apreciativamente. «Entonces parece que finalmente tenemos a estos hombres». De las sombras del túnel emergió otra figura. Una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello gris y ojos que brillaban con lágrimas. «¿Encontraste el diario de Santiago?», preguntó la mujer con voz temblorosa. Elena asintió, confundida. «Sí, pero ¿quién?». «Soy Magdalena Vargas», dijo la mujer, «hermana de Santiago. Cuando mi hermano murió, sabía que había sido asesinado. Pasé años tratando de encontrar evidencia, tratando de que alguien escuchara. Finalmente, hace 2 años, contacté al Marshal Crawford, pero necesitábamos pruebas». «Y ahora las tenemos», dijo Crawford. «Gracias a usted, señora Vargas». Elena miró a Blackwell, esposado y derrotado, siendo escoltado fuera del túnel. Luego miró las cajas de evidencia, el oro robado, los documentos que probarían décadas de crímenes. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora», dijo Crawford, «viene la parte difícil. Tenemos que llevar esto a juicio. Y señora Vargas, usted será la testigo principal». Elena sintió un escalofrío de miedo.
Testificar significaría ponerse en el centro de atención. Significaría enfrentar a hombres poderosos en corte. Significaría convertirse en blanco. Pero cuando miró a Magdalena, vio en los ojos de la mujer mayor el dolor de décadas de injusticia sin resolver. Vio a todas las familias destruidas, todas las vidas arruinadas, todas las víctimas silenciadas. «Lo haré», dijo Helena. «Testificaré». Crawford sonrió. Sabía que lo haría. «Ahora salgamos de aquí. Tenemos mucho trabajo por delante». Mientras caminaban de regreso a través del túnel hacia el aire fresco de la noche, Helena se dio cuenta de algo. La batalla real apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El Marshal Crawford estableció un campamento cerca de la mina, trayendo más agentes federales para catalogar y proteger la evidencia. Helena pasó horas narrando todo lo que sabía, todo lo que había encontrado, todo lo que había experimentado. Pero rápidamente descubrió que ser tomada en serio era otra batalla completamente diferente. El tercer día llegó un juez local de la ciudad cercana de Silver Springs. Era un hombre corpulento llamado Horace Pemberton, con bigotes elaborados y un aire de importancia exagerada. «Señora Vargas», dijo, apenas mirándola mientras revisaba documentos, «comprendo que ha hecho ciertas acusaciones contra el señor Blackwell». «No son acusaciones», respondió Helena firmemente. «Son hechos documentados». El juez Pemberton levantó la vista, sorprendido por su tono. «Señora, en asuntos legales complejos como este, es habitual que una mujer tenga representación masculina. ¿Hay algún pariente, algún tutor legal que pueda hablar en su nombre?» «Puedo hablar por mí misma». Sin duda», dijo Pemberton condescendientemente. «Pero la ley requiere, ciertos formalismos. ¿Tiene un esposo? ¿Un hermano? ¿Un padre?» «Mi esposo está muerto, por culpa de Blackwell». «Lamentable. Entonces quizás un abogado masculino que pueda presentar su testimonio de manera más apropiada». El Marshal Crawford intervino. «Juez Pemberton, el testimonio de la señora Vargas es perfectamente válido sin intermediarios». Pemberton frunció el ceño. «Marshal, con todo respeto, esto es un asunto de jurisdicción local. El señor Blackwell es un ciudadano respetado de Silver Springs. No podemos simplemente arrestarlo basándonos en la palabra de una viuda sin educación que encontró evidencia de décadas de fraude y asesinato», terminó Crawford fríamente. «Y si hay conflicto de jurisdicción, este caso irá directamente a la Corte Federal en Santa Fe. ¿Quiere explicarle al juez federal por qué obstruyó la investigación?» Pemberton palideció, pero se mantuvo firme. «Aún así, el testimonio de una mujer sola contra hombres de posición requiere corroboración sustancial». Y así comenzó el patrón. Cada autoridad local que llegaba encontraba razones para dudar. Cada oficial que conocía a Blackwell o Garrison expresaba escepticismo. La palabra de Helena, no importaba cuán precisa o documentada, era constantemente cuestionada simplemente porque venía de una mujer pobre y sola. Pero Helena no estaba sola por mucho tiempo. Una semana después de los arrestos iniciales, comenzaron a llegar otros. Primero fue una mujer llamada Carmen Ruiz, viuda como Helena, cuyo rancho había sido embargado por Blackwell 3 años atrás, bajo circunstancias sospechosas. «Cuando escuché que alguien finalmente estaba enfrentando a ese demonio», dijo Carmen, «tuve que venir. Si puedo ayudar, testificaré». Luego llegó un hombre mayor, José Torres, cuya familia había perdido su mina de carbón a través de un préstamo de Blackwell que misteriosamente triplicó su monto en pocos meses. «Nos quitaron todo», dijo José con lágrimas en sus ojos curtidos. «Mi padre murió de pena. Si hay justicia finalmente, quiero ser parte de ella». Más víctimas llegaron durante las siguientes semanas. Trabajadores de las minas de Garrison, que habían sido estafados de sus salarios. Comerciantes que habían perdido negocios a través de tácticas predatorias.
familias mexicanas que habían sido expulsadas de tierras que sus ancestros habían ocupado durante generaciones. Magdalena, la hermana de Santiago, se convirtió en aliada invaluable. Había pasado años documentando los crímenes de Garrison y Blackwell, manteniendo registros, recolectando testimonios susurrados de personas demasiado asustadas para hablar públicamente. Pero ahora, dijo Magdalena una noche alrededor del fuego del campamento, con la evidencia que tú encontraste, Elena, finalmente podemos probar todo. El Marshal Crawford coordinaba todo, pero incluso él tenía limitaciones. El problema, explicó una noche, es que Garrison tiene conexiones políticas profundas. Senadores, gobernadores, jueces. Está presionando desde Santa Fe para que esto se archive. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Elena aterrorizada. Pueden intentarlo. Por eso necesitamos un caso tan sólido que no puedan ignorarlo. Y por eso, Crawford la miró directamente. Necesitamos que estés preparada para testificar, Elena. No solo sobre lo que encontraste, sino sobre Tomás, sobre Santiago, sobre todo. Pero testificar resultó ser solo una de las amenazas que Elena enfrentaba. La primera amenaza seria llegó una noche cuando Elena regresaba de Silver Springs, donde había ido a comprar provisiones. 3 jinetes salieron del matorral, bloqueando el camino. Elena reconoció a uno de ellos. Había sido uno de los hombres en la mina la noche del arresto de Blackwell. «Señora Vargas», dijo el hombre con voz peligrosamente suave. «El señor Blackwell manda sus saludos desde la cárcel. Y una oferta». «No quiero nada de Blackwell». $5,000. Oro. Solo tiene que olvidar lo que vio. Decir que estaba confundida. Retractarse. No. El hombre suspiró. Lamentable. Entonces el señor Blackwell también manda esto. Sacó un papel doblado y lo arrojó hacia Elena. Ella lo recogió con manos temblorosas y lo desdobló. Eran 3 fotografías, una de Carmen Ruiz, una de José Torres, una de Magdalena. «Accidentes pasan», dijo el hombre. «Caballos se asustan, edificios se incendian, personas desaparecen. Sería terrible si sus nuevos amigos sufrieran tales desgracias». Elena sintió furia helada reemplazar su miedo. «Díganle a Blackwell que puede amenazar todo lo que quiera. No cambiaré mi testimonio». «Su funeral, señora». Los jinetes se alejaron, dejándola temblando en el camino. Esa noche, Elena casi no durmió. Las amenazas eran reales. Estas personas habían matado antes y matarían otra vez. Pero a la mañana siguiente, cuando compartió las amenazas con el grupo, encontró algo inesperado: solidaridad. «Que lo intenten», dijo Carmen ferozmente. «He sobrevivido peores cosas que matones a sueldo». «Todos hemos perdido ya tanto», agregó José. «¿Qué más pueden quitarnos excepto nuestras vidas? Y una vida sin justicia no vale mucho de todas formas». Magdalena abrazó a Elena. «Mija, mi hermano murió por esta causa. Yo estoy dispuesta a morir también si es necesario, pero prefiero vivir para ver a estos demonios en prisión». El Marshal Crawford reforzó la protección alrededor del campamento, pero todos sabían que no podía protegerlos completamente. Y las amenazas escalaron. Una semana después, la cabaña de Carmen en Silver Springs fue incendiada. Ella logró escapar, pero perdió todo. José fue atacado en el camino, golpeado brutalmente. Sobrevivió, pero quedó con un ojo dañado permanentemente. A Elena misma casi la emboscaron 2 veces. Solo la vigilancia constante del Marshal y su experiencia creciente con el rifle la mantuvieron viva. Pero el golpe más duro vino cuando un joven abogado idealista de Santa Fe, Daniel Mora, que había ofrecido representar el caso gratuitamente, fue encontrado muerto en su hotel. La investigación local lo declaró suicidio. Nadie que conociera a Daniel creía eso. Elena estaba devastada. «Está muriendo gente por mi culpa», lloró esa noche. «No», dijo Magdalena firmemente.
Está muriendo gente porque Garrison y Blackwell son asesinos. Esa sangre está en sus manos, no en las tuyas. Pero la muerte de Daniel Mora trajo algo inesperado. Atención de la prensa. Un periodista de Santa Fe, un hombre llamado William Hutchins, había sido amigo de Daniel. Cuando escuchó sobre la muerte suicida, investigó. Y lo que encontró lo enfureció. Hutchins llegó al campamento 2 días después del funeral de Daniel. «Quiero escribir sobre esto», dijo sin preámbulos. «Quiero exponer toda la operación de Garrison y Blackwell. ¿Me dejarían entrevistarlos?» Crawford era escéptico. «La publicidad podría poner a todos en más peligro». «La publicidad también podría protegerlos», respondió Hutchins. «Es difícil hacer desaparecer silenciosamente a personas cuando todo el territorio está leyendo sobre ellas en los periódicos». Tenía razón. Durante las siguientes semanas, Hutchins escribió una serie de artículos devastadores. El imperio del terror en Nuevo México se convirtió en lectura obligada en todo el suroeste. Los detalles que publicó, las víctimas que nombró, la evidencia que citó, todo creó presión pública enorme. Garrison, desde su mansión en Santa Fe, intentó demandar por difamación, pero Hutchins tenía documentación sólida para cada afirmación. Y finalmente, la presión llegó a ser demasiada. El gobernador territorial, preocupado por su propia reputación, ordenó que el caso fuera a juicio federal inmediatamente. «Lo logramos», dijo Crawford una noche, sosteniendo el telegrama oficial. «El juicio será en Santa Fe en 6 semanas, con un juez federal imparcial». Pero Elena sabía que la batalla verdadera apenas comenzaba. Testificar en corte, enfrentar a abogados expertos, mantener su historia bajo interrogatorio brutal. Todo eso la esperaba. Y Garrison y Blackwell tenían 6 semanas para asegurarse de que ella nunca llegara viva a ese estrado. El viaje a Santa Fe fue una procesión armada. El Marshal Crawford no tomó riesgos, escoltando a Elena y a los otros testigos con 6 agentes federales. Viajaron de noche, cambiando rutas constantemente, durmiendo en turnos. Elena pasó esas noches bajo las estrellas del desierto, preparándose mentalmente para lo que vendría. Crawford la había advertido. Los abogados de Garrison serían despiadados. Intentarían destruir su credibilidad, pintarla como mentirosa, confundida, vengativa. «No les des munición», le dijo Crawford. «Mantén las respuestas cortas, solo hechos. No te dejes provocar». Cuando finalmente llegaron a Santa Fe, la ciudad bullía con anticipación. Los artículos de Hutchins habían transformado el caso en sensación territorial. Las calles estaban llenas de carteles, algunos apoyando a las víctimas, otros defendiendo a Garrison como benefactor local injustamente acusado. El abogado que finalmente aceptó representar el caso era un hombre llamado Abraham Levinson, judío de Nueva York, que había hecho carrera defendiendo a los sin poder contra corporaciones. Era pequeño, de voz suave, pero con ojos que brillaban con inteligencia afilada. «Señora Vargas», dijo en su primera reunión, «su testimonio será crucial, pero debo advertirle, la defensa intentará desacreditarla de todas las formas posibles. ¿Está preparada para eso?» «Lo estoy», respondió Elena, con más confianza de la que sentía. Los días antes del juicio fueron intensos. Levinson la entrenó implacablemente, haciendo preguntas difíciles, señalando debilidades en su narración, enseñándole a respirar cuando sentía pánico. Pero también hubo momentos de apoyo inesperado. Carmen, José, Magdalena y docenas de otras víctimas se reunían cada noche, compartiendo historias, fortaleciendo su determinación colectiva. William Hutchins continuaba escribiendo, ahora cubriendo cada desarrollo del caso. Su artículo, «La viuda que desafió un imperio», hizo de Elena una figura pública, lo cual era tanto protección como peligro. 3 días antes del juicio, llegó la amenaza final. Elena estaba en su habitación del hotel, revisando documentos, cuando alguien deslizó un sobre bajo su puerta.
Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una fotografía de ella misma, tomada a través de la ventana de su habitación. Un círculo rojo dibujado alrededor de su cabeza. Y un mensaje escrito con letra elegante. Última oportunidad. $10,000. Billete de tren a California. Una nueva vida. O una tumba en el desierto. Decide antes del amanecer. Elena sintió terror helado. Sabían dónde estaba. Podían alcanzarla en cualquier momento. Por un momento, solo un momento, consideró la oferta. $10,000 era más dinero del que vería en toda su vida. Podría desaparecer, comenzar de nuevo, olvidar toda esta pesadilla. Pero luego miró los documentos dispersos en su cama. Vio los nombres de las víctimas, docenas de ellas, familias destruidas, vidas arruinadas, personas muertas. Vio el nombre de Tomás en la lista de víctimas que Levinson había compilado. Vio el nombre de Santiago Vargas. Elena rompió la nota en pedazos pequeños, los arrojó a la vasinilla y les prendió fuego. Cuando Crawford llegó minutos después, alertado por los guardias, encontró a Elena sentada calmadamente, mirando las cenizas. «Intentaron sobornarte», dijo Crawford. No era pregunta. «Sí». «¿Y? Y que se vayan al infierno». Crawford sonrió. «Esa es mi chica». Pero esa noche, Elena apenas durmió. Los matones de Garrison habían demostrado que podían llegar a ella. ¿Qué impedía que simplemente la mataran antes del juicio? La respuesta llegó a la mañana siguiente de forma inesperada. Elena bajó a desayunar y encontró el comedor del hotel lleno de gente. No huéspedes ordinarios. Estas eran las víctimas. Todas las familias que Garrison y Blackwell habían destruido. Todas las personas que habían estado demasiado asustadas para hablar. Habían venido a Santa Fe, docenas de ellas, llenando el hotel, las calles, creando una presencia que no podía ser ignorada o silenciada. «Si te matan a ti», dijo Carmen simplemente, «cualquiera de nosotros puede testificar. Somos demasiados para silenciarnos a todos». José agregó, «Ya no estás sola, Elena, nunca más». Pero el golpe más duro vino esa tarde cuando Magdalena, que había salido a comprar provisiones, no regresó a tiempo para la cena. Encontraron su cuerpo en un callejón 3 horas después, apuñalada múltiples veces. Sus documentos sobre Santiago robados. Elena colapsó cuando recibió la noticia. Esta mujer, que había dedicado años a buscar justicia para su hermano, había sido asesinada a metros del juicio, que finalmente podría entregarla. «Esto es culpa mía», sollozó Elena. «Si tú nunca hubieras encontrado esa evidencia», interrumpió Crawford, «Magdalena habría muerto de todas formas, eventualmente, cuando dejara de ser útil para ellos. Al menos ahora su muerte servirá para algo, para destruirlos». El funeral de Magdalena fue al día siguiente. Pequeño, apresurado, pero lleno de gente que la había conocido. Elena dio el elogio, su voz quebrándose. Magdalena pasó 20 años buscando justicia. No la vio en vida, pero juro, aquí frente a todos ustedes, que la verá en muerte. Estos hombres pagarán. Lo prometo. La noche antes del juicio, Elena no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las calles oscuras de Santa Fe, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que podría perder todavía. Pensó en Tomás, muerto en un derrumbe planeado. Pensó en Santiago, envenenado por defender su tierra. Pensó en Magdalena, apuñalada en un callejón. Pensó en Daniel Mora, el joven abogado suicidado. Pensó en las docenas de otras víctimas, cuyos nombres apenas conocía, pero cuyas vidas habían sido igual de reales, igual de valiosas. Y pensó en la mujer que había sido hace solo meses, asustada, dependiente, convencida de que no podía sobrevivir sola. Esa mujer había muerto en el desierto. La mujer que quedaba era diferente, más dura, más fuerte, más decidida. Al amanecer,
Elena se vistió cuidadosamente. Pidió prestado un vestido apropiado para corte de Carmen, más elegante que cualquier cosa que había poseído. Se peinó el cabello, se miró en el espejo. «Esto es por todos ellos», dijo a su reflejo. «No fallarás». Crawford llegó a recogerla 1 hora antes de que comenzara el juicio. «¿Lista?», preguntó. Elena respiró profundo. «Lista». Caminaron juntos hacia la Corte Federal, a través de calles llenas de espectadores. Algunos vitoreaban, otros abucheaban. Todos querían ver a la viuda que había desafiado un imperio. Al entrar en el edificio de la corte, Elena vio por primera vez a James Garrison en persona. Era un hombre de 60 años, todavía robusto, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el rancho que le había robado a Elena. Sus ojos se encontraron por un momento. Los ojos de Garrison eran fríos, calculadores, completamente despiadados. Elena sostuvo su mirada sin parpadear. Blackwell estaba allí también, junto a su socio, luciendo menos confiado que Garrison, pero igual de arrogante. La sala de corte se llenó rápidamente. El juez, un hombre llamado Nathaniel Carswell, entró. Era conocido por ser estricto pero justo, sin conexiones obvias con ningún lado. «Corte en sesión», declaró el alguacil. Y así comenzó la batalla que decidiría todo. El juicio de James Garrison y Cornelius Blackwell se convirtió en el evento más público que Nuevo México había visto en décadas. La sala estaba tan llena que la gente se amontonaba en los pasillos, y afuera había multitudes escuchando reportes de segunda mano. El fiscal, trabajando con Abraham Levinson, abrió con un resumen devastador de los crímenes. Décadas de fraude, extorsión, asesinato, robo de propiedad federal. La evidencia que presentaron era abrumadora. Las cajas de oro del ejército, los documentos falsificados, las cartas entre conspirador. Luego vinieron los testimonios preliminares. El Marshal Crawford explicó cómo había rastreado a Garrison durante años. Un experto en documentos demostró las falsificaciones en contratos. Un oficial del ejército retirado identificó el oro robado del payroll de 1878. Pero la defensa, liderada por un abogado famoso de Washington, llamado Thaddeus Morton, contraatacaba hábilmente. Cuestionaban cada documento, sugerían explicaciones alternativas, sembraban dudas. Al segundo día, llamaron a Elena al estrado. Ella caminó hacia adelante con las piernas temblando, pero la cabeza alta. Colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Levinson comenzó el interrogatorio con preguntas gentiles, estableciendo quién era Elena, cómo había perdido a Tomás, cómo había llegado a la mina. «Señora Vargas», dijo Levinson, «¿puede decirnos qué encontró en la cabaña del difunto Santiago Vargas?» Elena respiró profundo y comenzó a narrar. El diario de Santiago, las entradas sobre Garrison y Blackwell, el escondite bajo el hogar, los documentos que probaban fraude. Habló durante casi 1 hora, su voz clara y firme. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Luego llegó el contrainterrogatorio. Thaddeus Morton se levantó lentamente, ajustándose el chaleco. Era un hombre grande, imponente, con voz de trueno diseñada para intimidar. «Señora Vargas», comenzó con tono meloso, «¿es cierto que usted no sabe leer ni escribir?» «Sé leer y escribir», respondió Elena firmemente. «Ah, disculpe, ¿cuántos años de educación formal tuvo?» 4 años, en la escuela de la misión. 4 años, fascinante. Y sin embargo espera que este tribunal crea que usted, con solo 4 años de educación, pudo interpretar documentos legales complejos, contratos bancarios, correspondencia cifrada. Los documentos eran claros. Cualquiera que supiera leer podría entenderlos. Morton sonrió condescendientemente. «Señora Vargas, ¿no es verdad que usted estaba desesperada? ¿Sin dinero, sin hogar, sin esperanza?» «Estaba en situación difícil, sí». «¿Y no es verdad que mi cliente, el señor Blackwell, le ofreció ayuda?»
¿Un arreglo razonable de su deuda? Me ofreció robarme mi rancho. Objeción. Morton elevó la voz. Caracterización. Sostenida, dijo el juez Carswell. Señora Vargas, atenerse a los hechos. Morton continuó. No es posible, señora Vargas, que en su desesperación, en su dolor por la pérdida de su esposo, usted malinterpretó documentos ordinarios como evidencia de conspiración. No los malinterpreté. No es posible que su grief, su ira justificable hacia aquellos que no pudieron salvar a su esposo, nubló su juicio. Mi esposo no murió por accidente, fue asesinado. Objeción. No hay evidencia de... Hay toda la evidencia. Elena se inclinó hacia adelante, su voz elevándose a pesar de los esfuerzos de Levinson por calmarla. El derrumbe en la mina San Rafael fue causado por soportes de madera deliberadamente debilitados. Hay testigos que vieron a hombres de Garrison cerca de la mina la noche anterior. Hay... Señora Vargas. El juez Carswell golpeó el martillo. Limitarse a responder las preguntas que se le hacen. Morton sonreía ahora, complacido por haberla provocado. Señora Vargas, ¿es verdad que usted ha recibido considerable atención de la prensa? ¿Que el periódico la llamó heroína? No pedí esa atención. Pero la ha disfrutado, ¿no? Una viuda pobre, de repente famosa, admirada. ¿No es tentador exagerar su historia para mantener esa admiración? No estoy exagerando nada. ¿No es verdad que usted tiene todo que ganar si mi cliente es condenado? ¿Que podría reclamar propiedades valiosas, convertirse en mujer rica? No quiero riqueza, quiero justicia. Justicia, Morton repitió con sarcasmo. Una palabra noble, pero seamos honestos, señora Vargas. Usted es una mujer sin educación, sin recursos, sin paciencia para sus insultos. Elena lo interrumpió, su voz de acero. Puede cuestionar mi educación, mi posición, mi género, pero no puede cambiar los hechos. Su cliente es un ladrón y un asesino. Los documentos lo prueban. El oro robado lo prueba. Las víctimas muertas lo prueban. Y ninguna cantidad de retórica elegante cambiará eso. La sala estalló en murmullos. El juez Carswell golpeó el martillo repetidamente. ¡Orden! Morton por primera vez parecía desestabilizado. Hizo varias preguntas más, intentando recuperar control, pero Elena respondió cada una con calma renovada. Cuando finalmente terminó el interrogatorio, Elena bajó del estrado. Mientras caminaba de regreso a su asiento, algo extraordinario sucedió. Una mujer en la galería pública se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego otra, y otra. En segundos, la mitad de la sala estaba de pie, aplaudiendo a Elena mientras los alguaciles gritaban por orden. Elena se sentó, temblando, lágrimas corriendo por su cara. Los siguientes días trajeron más testimonios. Carmen Ruiz narró cómo Blackwell había embargado fraudulentamente su rancho. José Torres describió el accidente que mató a su padre justo después de negarse a vender su mina. Una testigo sorpresa apareció, una ex secretaria de Garrison, que había guardado copias de correspondencia incriminatoria durante años, esperando el momento correcto para hablar. Su testimonio fue devastador, pero la defensa también presentó testigos, hombres de negocios respetables, que declararon que Garrison era un pilar de la comunidad. Funcionarios locales que certificaban que todos los procedimientos habían sido legales. El momento crítico llegó cuando la defensa intentó crear duda razonable sobre el origen del oro del ejército. No es posible, argumentó Morton, que Santiago Vargas mismo robó ese oro durante la guerra y lo escondió, y que mi cliente simplemente descubrió el escondite años después. Era una teoría inteligente que podría crear suficiente duda para un veredicto de no culpable. Pero Levinson tenía una revelación final. Presentó registros de servicio militar que demostraban que Santiago nunca había estado cerca de las rutas de payroll,
que Garrison, sin embargo, había sido oficial de logística, con acceso directo a los envíos de oro. Y luego, el golpe final, un testigo que nadie esperaba. Un hombre de casi 80 años, antiguo soldado, que había servido bajo Garrison. Vi al teniente Garrison desviar 3 envíos de payroll en 1878, declaró el anciano con voz temblorosa. Me amenazó de muerte si decía algo. He vivido con esa culpa durante 40 años, pero no voy a morir sin decir la verdad. El testimonio del anciano soldado destruyó la última defensa de Garrison. Los argumentos finales fueron breves. Levinson resumió la evidencia metódicamente. Morton apeló a la emoción, pintando a Garrison como víctima de una conspiración. Pero todos en la sala sabían cómo terminaría. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, su líder estaba pálido pero firme. En el caso del territorio de Nuevo México contra James Garrison, leyó, encontramos al acusado culpable de robo de propiedad federal, fraude, conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado. Garrison se mantuvo inmóvil, su rostro una máscara de piedra. En el caso contra Cornelius Blackwell, encontramos al acusado culpable de fraude, extorsión, conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado. Blackwell se desplomó en su silla, toda arrogancia drenada de él. El juez Carswell sentó las sentencias inmediatamente. Prisión perpetua para ambos, sin posibilidad de libertad condicional. Además, todos sus activos serían confiscados y distribuidos entre sus víctimas. Cuando el martillo cayó por última vez, Elena cerró los ojos. Sintió el peso de meses de terror, dolor y lucha finalmente levantarse de sus hombros. Afuera de la corte, docenas de víctimas la rodearon, llorando, riendo, abrazándola. Carmen, José, los hijos de Magdalena que habían venido para el veredicto. William Hutchins se acercó, su libreta de notas lista. «Señora Vargas, ¿cómo se siente?» Elena pensó por un momento. «Siento que finalmente puedo respirar». Esa noche hubo una celebración improvisada en el hotel. No era triunfalista. Había costado demasiado para eso. La viuda pobre heredó una mina sellada, que todos decían estéril en medio de la sierra árida, pero cuando logró romper los tablones que cubrían la entrada, lo que encontró bajo la roca cambió su destino para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El viento del desierto levantaba polvo rojo sobre las pocas personas reunidas junto a la tumba recién cavada. Elena Vargas tenía 32 años y acababa de enterrar a su esposo bajo el sol implacable de Nuevo México. Tomás había muerto 3 semanas atrás en un derrumbe dentro de la mina San Rafael, aplastado por toneladas de roca mientras buscaba el filón de plata que salvaría su futuro. Ahora Elena estaba sola, vestida de negro bajo el calor sofocante, escuchando las palabras apresuradas del padre Domingo, mientras las mujeres del pueblo evitaban su mirada. 2 días después del entierro, el banquero Cornelius Blackwell llegó a su puerta con papeles y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tomás había pedido prestados $300 para equipamiento de minería. Con intereses acumulados, la deuda ahora era de 500. Elena tenía hasta fin de mes para pagar o perder el pequeño rancho que había sido su hogar durante 5 años. «Señora Vargas, comprendo su situación», dijo Blackwell, ajustando sus lentes mientras permanecía de pie en el porche. Ni siquiera le había ofrecido sentarse. Pero los negocios son negocios. Su difunto esposo firmó documentos muy claros. Elena había intentado explicar que no tenía dinero, que Tomás había gastado todo en dinamita y herramientas. Blackwell simplemente dobló los papeles y se guardó el sombrero. «Entonces le sugiero que encuentre una solución rápidamente. Hay compradores interesados en esta propiedad». El sheriff Morrison fue aún peor. Cuando Elena acudió a él, desesperada,
explicando que la deuda parecía crecer cada semana de forma imposible. El hombre apenas levantó la vista de su escritorio. Señora, si su esposo firmó esos documentos, no hay nada que yo pueda hacer. Las deudas se heredan. Así funciona la ley. ¿Pero $500 por un préstamo de 300 en apenas 6 meses? Morrison finalmente la miró, con ojos duros. Si no puede pagar, venda el rancho y váyase. Hay muchas viudas en este territorio. No es mi problema resolver las finanzas de todas. El abogado en el pueblo, un hombre delgado llamado Pearson, le cobró $2 solo por escuchar su caso. Después de revisar los documentos que Elena había logrado obtener de Blackwell, suspiró pesadamente. Los términos son abusivos, ciertamente, pero están dentro de la ley técnicamente. Y señora Vargas, hizo una pausa incómoda. Usted es una mujer sin recursos, ni representación masculina. Luchar contra el señor Blackwell en corte sería costoso y probablemente inútil. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Le aconsejo que acepte lo que le ofrezcan por la propiedad y comience de nuevo en otro lugar, quizás con familia. Pero Elena no tenía familia. Sus padres habían muerto de fiebre cuando ella tenía 17. Tomás había sido su único mundo, y ahora ese mundo se desmoronaba como las paredes de la mina que lo había matado. Las mujeres del pueblo, que antes la saludaban en la iglesia, ahora cruzaban la calle cuando la veían venir. Una viuda pobre sin protección era un recordatorio incómodo de lo frágil que era la seguridad de cualquiera. Nadie quería esa mala suerte cerca. En los días que siguieron, Elena vendió lo poco de valor que tenía: el reloj de bolsillo de Tomás, sus herramientas, los muebles del salón. Reunió $120. Era menos de una cuarta parte de lo que debía. La noche antes de que expirara el plazo, Elena estaba sentada en el porche vacío de su rancho, mirando el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo morado del atardecer. Había vivido según las reglas de esta sociedad: mujer obediente, esposa fiel, siempre pidiendo permiso, siempre dependiendo de un hombre para protegerla. Y ahora ese sistema la arrojaba al desierto sin una segunda mirada. Fue entonces cuando recordó las últimas palabras de Tomás, dichas con respiración entrecortada en su lecho de muerte. La mina del abuelo, Valle de las Cruces, es tuya ahora. Nunca pude abrirla, pero es tuya. Elena casi había olvidado esa propiedad. El abuelo de Tomás había sido minero en las montañas al norte, en un valle remoto donde pocas personas se aventuraban. Cuando murió, la pequeña concesión minera había pasado a Tomás, pero él nunca había hecho nada con ella. Está sellada, le había dicho una vez. El viejo cerró la entrada antes de morir. Decía que la mina estaba maldita, que había tomado demasiado de él. Pero ahora, sentada en la oscuridad creciente, Elena pensó: una mina sellada en medio de la nada era más de lo que tendría mañana, cuando Blackwell viniera a tomar el rancho. Al amanecer siguiente, antes de que el banquero llegara, Elena llenó 2 alforjas con lo esencial: mantas, cerillos, el rifle viejo de Tomás con una caja de balas, pan duro, cecina, una cantimplora. Dejó una nota clavada en la puerta del rancho: pueden quedarse con esta tierra, yo me voy. Montó la yegua vieja que milagrosamente no había vendido y se dirigió hacia el norte, hacia las montañas donde supuestamente estaba la mina del abuelo de Tomás. El viaje tomaría 3 días a través de territorio árido y solitario, pero Elena ya no tenía nada que perder. El primer día cabalgó bajo un sol que parecía martillar su cabeza. El segundo día, el paisaje se volvió más rocoso, con formaciones rojas elevándose como catedrales antiguas. No vio a nadie, solo lagartos, buitres circulando alto, y ocasionalmente el esqueleto blanqueado de algún animal que no había sobrevivido la travesía. Al tercer día, siguiendo las indicaciones vagas que Tomás le había dado una vez, Elena encontró el valle estrecho entre 2 paredes de piedra, y allí, al fondo,
Vio la estructura de madera medio derruida, el antiguo campamento del abuelo minero. La mina estaba más adelante, un agujero negro en la pared de roca, sellado con tablones gruesos de madera que el tiempo había desgastado, pero no destruido. Elena desmontó, sus piernas apenas sosteniéndola después de días de viaje. Miró la entrada sellada, oscura y amenazante. Este era su futuro ahora. Una mina abandonada en medio de la nada, supuestamente maldita, probablemente vacía. Pero era suya, y era un comienzo. El camino hacia la entrada de la mina era traicionero, lleno de rocas sueltas y grietas ocultas bajo arena. Elena avanzaba con cuidado, sosteniendo las riendas de la yegua con una mano mientras examinaba el terreno. Cada paso levantaba polvo fino que se pegaba a su vestido negro, transformándolo en gris rojizo. La estructura de madera que había visto desde la distancia era más grande de lo que pensaba. Una cabaña pequeña de un solo cuarto, con techo parcialmente hundido. Las ventanas habían perdido sus vidrios hacía tiempo, reemplazados por tablones clavados de forma desigual. La puerta colgaba de una sola bisagra, creando un hueco oscuro que parecía una boca abierta. Elena se detuvo frente a la cabaña, su corazón latiendo fuerte. Adentro podría haber serpientes de cascabel, arañas viuda negra, o peor. Pero la noche caería pronto, y necesitaba refugio. Amarró la yegua a un poste que milagrosamente seguía firme, y sacó el rifle de su montura. Sus manos temblaban ligeramente, mientras verificaba que estuviera cargado. Tomás le había enseñado a disparar años atrás, pero nunca había tenido que usar el arma contra nada más peligroso que una botella vacía. «Si vas a tener miedo», susurró para sí misma, «al menos ten miedo mientras avanzas». Empujó la puerta con el cañón del rifle. La madera gimió pero cedió. La luz del atardecer se derramó en el interior, revelando un espacio cubierto de polvo y telarañas. Elena parpadeó, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La cabaña tenía lo básico: una mesa volcada, una silla rota, estantes vacíos contra una pared. Había un camastro de madera en la esquina, con el colchón podrido prácticamente desintegrado. Pero lo más importante, no había señales inmediatas de ocupantes peligrosos. Elena entró lentamente, barriendo cada esquina con el rifle. Algo corrió entre las sombras, y ella casi dispara antes de darse cuenta de que era solo un ratón. Soltó el aire que había estado conteniendo. En una esquina, medio oculto bajo escombros, encontró algo valioso: un baúl de madera con cerradura oxidada. Lo arrastró hacia la luz. La cerradura cedió con un golpe de la culata del rifle, revelando su contenido: mantas comidas por polillas pero todavía utilizables, un pico oxidado, una pala y, sorprendentemente, un segundo rifle más nuevo que el suyo, envuelto en tela aceitada, con una caja de cartuchos intacta. «Gracias, abuelo», murmuró Elena, sacando el arma. Esto cambiaba las cosas. Un rifle podría significar la diferencia entre sobrevivir y morir en este lugar olvidado. Siguió explorando. Detrás de los estantes encontró una puerta pequeña que daba a una extensión de la cabaña. Una despensa rudimentaria